La primera contextualización es cuando yo me estoy refiriendo en este contexto a gobierno abierto, nos estamos refiriendo en el ámbito de Estado abierto, en el que se vincula el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y en donde vamos a estar hablando desde el ámbito municipal, provincial y nacional y las múltiples interrelaciones que se van a dar. Y ya empecé a temblar, porque es que por eso no me gusta el micrófono. Perdón, ya me pongo seria. Bueno, después de esta previa contextualización, quiero hacer también una pequeña reflexión sobre cómo el término de gobierno abierto está vinculado en las agendas públicas y políticas a nivel internacional, regional y nacional, pero cómo abordarlo para que no sea más allá de una moda. O sea, cómo el término de gobierno abierto en muchos contextos se ha presentado y se empieza a utilizar mezclando gobierno abierto, gobierno electrónico, smart cities, smart government, o sea, como que todo se va metiendo en un mismo paquete y la idea es conceptualizar qué estamos hablando de gobierno abierto y por qué gobierno abierto en los gobiernos locales. Ahora, es una pregunta bastante amplia, a la cual no voy a dar una respuesta exacta, sino voy a dar unas líneas argumentativas de por qué es una herramienta que puede servir a los gobiernos locales específicamente. Esta reflexión que se está presentando se da en el marco del trabajo del portal Gobierno Local. El portal Gobierno Local es un programa, hace parte de un programa de mejora gestión municipal en el cual nosotros detectamos y generamos contacto permanente con los municipios y a partir de ahí se empezó a generar este tema del gobierno abierto y diferentes demandas desde el ámbito municipal. Entonces, como toda la reflexión que se dio se ha enmarcada en un contexto en donde hemos relevado esa información. Toda la contextualización del término de gobierno abierto, o sea, todos los términos y los conceptos surgen en espacios específicos y esos espacios tienen contextos históricos. Entonces la idea es dar una revisión muy general, no les voy a dar toda una historia desde la crisis de la modernidad, de lo sociológico y lo político, sino vamos a enmarcar cómo la realidad de gobierno abierto hoy, que utiliza las tecnologías, está enmarcada en las sociedades de conocimiento y las sociedades de la información. ¿Qué sucede en un momento? En los últimos 40 años se generan diferentes ámbitos de crisis institucionales, crisis de sentido que afectan el Estado, la sociedad. Ahora, cuando hay contextos de crisis, los seres humanos, o sea, cuando hablamos de redes, no son las redes sociales, los humanos nos relacionamos permanentemente y generamos diferentes herramientas de respuesta. Una de las respuestas, y esto no quiero que lo vean como una línea determinista, sino estoy dando como un punteo contextualizador, fue la generación de sociedades de la información. En este ámbito de las sociedades de la información, estoy muy rápido, de sociedades de la información se genera y se empiezan a utilizar las TICs. Las TICs van a ser herramientas que van a ser tomadas tanto por los grupos sociales en los diferentes momentos como en el Estado, que después lo vamos a abordar en dos contextos diferentes para diferenciar a qué nos referimos cuando hablamos de gobierno electrónico y a qué nos referimos cuando hablamos de gobierno abierto. Ahora, ¿cómo la utilización de estas TICs se va a ver vinculada en diferentes ámbitos? En el gobierno electrónico, cuando se generan las crisis que las crisis se daban en un ámbito institucional, estas crisis se presentan también en una legitimidad que tiene el Estado. El Estado empieza a utilizar diferentes herramientas y en ellas empieza a utilizar las TICs. Una, en el contexto del gobierno electrónico, las utiliza como una herramienta para la gestión y en una primera instancia empieza a utilizarla para la comunicación con la ciudadanía. Pero esto es un ámbito que hay que hacer muchísimo énfasis, que cuando estamos hablando de gobierno electrónico no estamos hablando de gobierno abierto y que tampoco, que en hay muchas líneas teóricas o especies de abordajes que dicen que el gobierno abierto es como una evolución del gobierno electrónico, ¿no? O sea, el gobierno abierto y el gobierno electrónico, si bien comparten el uso de las tecnologías, son dos paradigmas de abordar la gestión y el conocimiento totalmente diferentes. Entonces, aquí contextualizamos, o sea, el gobierno electrónico específicamente como el uso de las tecnologías dentro de la gestión y después el gobierno abierto como una práctica política, y cuando me refiero a práctica política que se ha dicho como un paradigma, como una filosofía política, nosotros lo hablamos en práctica. ¿Práctica por qué? Porque las prácticas surgen en contextos históricos específicos y política porque está vinculada con el poder. O sea, con el poder en el nivel más macro. El gobierno abierto va a abordar el Estado, va a abordar los desafíos y las crisis de legitimidad que hay. Puede ser una respuesta a partir de un reordenamiento, si se quiere, o una redistribución de los puntos de poder en el cual ese poder busca no que se centre en sí en la ciudadanía, sino que se redistribuya y genere una interacción entre la ciudadanía y los ámbitos de gobierno. Ahora bien, ayer estuvimos hablando de muchas de las líneas de definiciones de gobierno abierto, pero siempre creo que uno tiene que dar como una contextualización general para ver cuáles son los lineamientos. Los lineamientos generales, hay 3 ejes que se nombran en todos que vinculan la transparencia, la participación y la colaboración. Estos 3 ejes han sido abordados desde diferentes líneas y diferentes escuelas y que hay que poner un punto que me parece interesante sacar acá, que si bien nosotros creemos que es un contexto que es muy actual,
que es actual, no estoy dudando de esto, es de las prácticas de gobierno abierto y las prácticas de participación se hablaba también desde los 50, que se estaba buscando una transparencia en la democracia, un fortalecimiento democrático en donde se hablaba de la caja oscura y de abrir la caja oscura. Aquí en Argentina, esto lo aprendí hace poco, que me parece un dato bastante interesante, en 1950 se promovió que la ciudadanía enviara al Estado necesidades. En estos días hubo un programa del canal Encuentro en donde se hablaba de ello. Hay más de 70.000 cartas, todas respondidas, que a mí eso me parecía alucinante hoy, responder 70.000 en esa época más, en donde se generaban proyectos de la ciudadanía y los ministerios y pensadores o diferentes líneas la respondían. Y un caso que me parece interesante contar acá es como la autopista 25 de Mayo, que rodea Buenos Aires, si no estoy mal, porque a veces invento, fue generada no la rodea, pero está ahí, bueno, fue generada por una propuesta que se envió y el hijo del que envió esa propuesta en parte primera fue el ingeniero que desarrolló la autopista. Entonces, como estas partes de la participación y del ida y vuelta sí existieron, se generó la opacidad que nombraba Gregorio, que está en América Latina y que las características de gobierno abierto, ya lo vamos a ver, tienen que verse en América Latina, después en los contextos locales específicamente por la variedad y las realidades que tenemos. Ahora, vuelvo, para que no crean que me perdí, vuelvo a la diapositiva. Se han generado, nosotros desde el portal lo nombramos como escuelas, que son como líneas que no están separadas pero dan mayor énfasis. El primero en nombrar el gobierno abierto como Open Government, que se presentó, fue Barack Obama, pero el punto que él hacía específico era una apertura de los datos. O sea, decía, el gobierno abierto va a estar dado a la transparencia y a la apertura del dato. Si bien se enunciaba como una base para poder generar participación y colaboración, el eje central estaba puesto en los datos. Esta política sigue dándose en el ámbito en que hay una promoción de apertura de los datos a nivel mundial y ellos ponen su énfasis en el ámbito de apertura de datos. Después la escuela española toma los datos también, pero ellos hacen un énfasis en la participación ciudadana y en este punto en la participación ciudadana, ayer estamos haciendo muchísimas reflexiones sobre ello, ellos lo enfocan en la relación de la ciudadanía con el Estado, no para la co-creación de políticas públicas, sino para la rendición de cuentas. O sea, cómo la ciudadanía se tiene que organizar y tiene que decirle al Estado, ustedes están utilizando dinero público y trabajan para que vengan y traigan una transparencia y hay una participación ciudadana en el ámbito de control estatal y de rendición de cuentas. Después vamos a pasar al contexto de América Latina, que yo retomo lo que planteaba ahorita Gregorio, que me parecía a mí interesantísimo. Cómo esta vinculación de lo que promueve y genera la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto muchas veces no tiene en cuenta los contextos latinoamericanos, que tenemos contextos muy difíciles y que tenemos procesos democráticos que ya en los últimos 30 años, o sea, nosotros llevamos un proceso de transición en unas historias de los diferentes países que dan características muy específicas y tenemos muchísimos problemas de desigualdad social, de acceso a las tecnologías, de acceso a la información. Entonces, ¿cómo las realidades que se van a abordar para el caso de América Latina sobre el gobierno abierto van a distar, aunque retomen las otras dos escuelas del caso específico? En América Latina, aunque ahora lo planteaban que si bien es un desafío la línea del acceso a la información, es un punto que se está haciendo mucho énfasis, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, aunque cuando hablemos ya específicamente de los gobiernos locales, nos vamos a dar cuenta que son menos los gobiernos locales en comparación a lo que hay en un ámbito más regional en los procesos de apertura. Y en el caso del gobierno abierto argentino, o sea, como esto vamos de lo general a lo particular, se ha puesto un énfasis en la participación ciudadana, en la transparencia, en la construcción de políticas públicas, en el acceso a la información y en el acceso equitativo a las TICs. ¿Por qué voy a nombrar en este momento el acceso equitativo a las TICs? Aquí, Nati, vos me puedes corregir si mando una fruta, que en el primer plan de acción se habla muchísimo de la importancia de generar inclusión digital, porque cuando hablamos de acceso a las TICs no es simplemente tener el fierro, el computador o esto, sino es un acceso y apropiación a las tecnologías. Ya lo planteaba también Montero, como muchísimas de las poblaciones que tenemos, no solo no accede a una plataforma, sino no tiene las herramientas para utilizarlas. ¿De qué te sirve tener una plataforma de ventanilla única cuando vas a tener un margen poblacional que no accede ni siquiera a la computadora y cuando llegue al ámbito de la ventanilla única, clic, 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 no entendí nada y otra vez no tiene una respuesta a la interacción que hay? Entonces, la importancia de la inclusión digital y un uso crítico de las tecnologías. En cuanto a que nosotros aquí hacemos muchísimo énfasis, las tecnologías no resuelven problemas sociales,
Las tecnologías son herramientas para la gestión, herramientas que pueden generar una llegada más amplia a la ciudadanía, una interacción con la ciudadanía, pero en sí no se van a resolver los problemas sociales en ese contexto. Ahora voy en orden. 5, mamita. Bueno, esto vamos rapidito, o sea, los 3 ejes nosotros los ampliamos acá: transparencia, apertura de datos, reutilización de la información del sector público. En el ámbito de transparencia, en el ámbito de la participación ciudadana, hablamos participación ciudadana, tanto en la co-creación de políticas públicas como en el ámbito de la rendición de cuentas. Y en el ámbito de la colaboración, hablamos colaboración dentro del Estado, de las diferentes secretarías y del mismo ámbito estatal y de los diferentes poderes, colaboración entre diversos actores, lo que estoy diciendo, en las administraciones públicas, con la sociedad civil, con el sector privado y con la academia. Estas caracterizaciones generales que dimos del gobierno abierto, y no es que nosotros queramos proponer una nueva definición de gobierno abierto, nosotros consideramos, a partir de los contactos que tenemos con los gobiernos locales, que el gobierno abierto en el contexto argentino, y para mí, subjetivamente, en América Latina, se tiene que ver desde una perspectiva de acceso a derechos. Nosotros no vamos a tener prácticas de implementación de política de gobierno abierto si no están cubiertos los derechos básicos. No se va a generar un proceso de participación ciudadana cuando las personas no tienen trabajo, no tienen acceso a comida, no tienen acceso equitativo a los servicios básicos. Entonces nosotros, bastante redundante, ponemos un paraguas que está el acceso a derechos, el acceso a la información. Mediante el acceso a la información se van a poder generar procesos de transparencia, participación ciudadana y colaboración, y en este contexto el punto más importante es el territorio. Las prácticas de gobierno abierto no son prácticas políticas que están en el aire, se tienen que llevar a cabo en contextos territoriales específicos y tienen que estar acorde a los contextos territoriales específicos. En esa misma medida, el acceso a derechos va a estar mediada a la realidad del territorio. Y con el territorio empezamos los gobiernos locales, y voy a hablar un poquito más rápido. Los gobiernos locales en Argentina. Lo primero que tenemos que hablar es que tenemos más de 2.200 gobiernos locales, hablando entre municipios y comunas. Estos 2.200 gobiernos locales tienen una inmensa heterogeneidad demográfica, lingüística, geográfica, cultural, económica, política y partidaria. Generar prácticas de gobierno abierto para esta diversidad tienen que estar acorde a esas necesidades locales. A esto le vamos a añadir 2 dificultades más, o sea, la heterogeneidad ya es un desafío. La siguiente, la crisis de legitimidad afectó a los gobiernos locales como afectó al Estado, pero también tiene el proceso de descentralización, que en los procesos de descentralización cayeron nuevas responsabilidades a los cuales hubo nuevos desafíos y se generaron nuevas demandas sociales de los ciudadanos a sus gobiernos locales. En ese contexto, el gobierno local es el primer ente de la administración pública, o sea, realidad de la administración pública que tiene un contacto directo con la ciudadanía. Y en esa medida, al tener el contacto directo con la ciudadanía, puede generar respuestas inmediatas a esa ciudadanía acorde al contexto cultural y territorial en el ámbito en donde está presente. En esa medida consideramos que el gobierno abierto es una herramienta para los gobiernos locales. ¿Y por qué se debe implementar? Por los siguientes puntos. Primero, la relación entre el ciudadano, la administración pública y el territorio. Segundo, puede diseñar planes de desarrollo local, viendo el desarrollo local de una manera integrada que va a vincular las políticas económicas con la mejora de calidad de vida. Pero esas políticas económicas y esas herramientas van a estar acorde al territorio y a las herramientas que tienen en el contexto territorial. El segundo punto es que el gobierno abierto va a promover la colaboración, que ya lo vemos a partir de los desafíos de la descentralización, de la articulación en los municipios. Yo creo que acá en Mendoza le ha pasado en diferentes contextos en donde ante necesidades específicas y realidades comunes, los municipios se articulan y se unen para dar respuestas, ya sea por el desafío económico, tecnológico, de recursos, se vinculan y ahí ya hay un proceso de colaboración que está implícito. La otra, respeta la heterogeneidad propia de los gobiernos locales, heterogeneidad de lo que nombrábamos cultural, geográfica, política y partidaria, pero también la heterogeneidad de las prácticas que se llevan en el contexto específico. Después, promueve el desarrollo local, lo que había planteado, y promueve prácticas abiertas en la medida en que pueden ser replicadas por otros gobiernos locales y que van a tener la misma coherencia y no va a generar una sola manera o una sola forma de abrir el gobierno, sino que va a estar acorde al contexto específico.
habían unas prácticas, me las salto, bueno, les digo más o menos, la idea era tomar cada uno de prácticas de gobierno abierto que había tomado cada uno de los ejes. Gualeguaychú tomó la participación y dijo, bueno, las personas no me están participando, y lo que hicieron como propuesta fue tomar a funcionarios municipales y a población no vinculada a organizaciones de la sociedad civil, a población, ciudadanos que eligieran participar en un proyecto, y los formaron por parejas, o sea, como una pareja pedagógica, en una formación sobre gobierno abierto. Y su desafío era generar una política pública entre el idioma del funcionario, idioma lo digo entre comillas, y el idioma de la ciudadanía, y entre los dos tenían que generar una política pública que impactara en Gualeguaychú. Empezaron a trabajar con el tema del carnaval, y muchas de las políticas que se generaron respecto al carnaval de Gualeguaychú fueron generadas de manera colaborativa a partir de un proceso de formación. El caso de Caucete me parece interesante sacarlo aquí por los desafíos y cómo a veces no salen las cosas. Ellos intentaron implementar la primera vez el presupuesto participativo y salió absolutamente mal. Nadie fue, no llegaron, dijeron, bueno, esto no sirvió, saquémoslo. ¿Qué sucede? Alguien se para y dice, no, no es que no sirva, ¿por qué no revisamos qué fue lo que hicimos? Y cuando hicieron una revisión, que es muy importante en esto, una evaluación de una práctica política, se dieron cuenta que las herramientas que habían tenido para la difusión no fueron las que sirvieron. Agarraron un megáfono, una corneta, así un megáfono, y se fueron barrio por barrio difundiendo por qué generar presupuesto participativo, y a la siguiente ejecución del presupuesto participativo tuve una participación de más de 2.000 personas en un municipio que tiene 5.000, o sea, como el contexto demográfico, cómo funciona aquí. El caso de Rosario viene con la implementación de software libre y cómo generó apertura y abrió el software porque es libre y lo compartió, y cómo lo tomó Nogoyá y Morón para el sistema administrativo tributario, cómo se generaron formas de colaboración entre el Estado con un desarrollo que se hizo con fondos públicos y fue tomado por otras herramientas. El caso de Morón, que me parece interesante mencionarlo acá, ya voy a acabar, es el de Consejo Deliberante Abierto. ¿Cómo en este caso, cómo se ha pensado que está enfocado solo al Ejecutivo y cómo el Legislativo hizo el proceso de apertura, no solo con la Ley de Acceso a la Información Pública, sino la banca del vecino, consejos abiertos y una vinculación permanente del gobierno local con su ciudadanía desde el ámbito legislativo? Ahora, reflexiones finales. Vean que estoy terminando de verdad, me falta una cosita y está. La primera, no existe una sola manera de abrir el gobierno. O sea, existen múltiples maneras y van a estar acorde a las necesidades locales y hacia las herramientas que tengan. No todos los municipios tienen las mismas herramientas tecnológicas, recursos humanos, recursos económicos, realidades geográficas. Entonces, cada proceso de apertura, ¿qué importa que sea incipiente? Cuando me refiero que importa es, para mí, y esto lo voy a decir resubjetivamente, o sea, yo creo en el paradigma de gobierno abierto como un medio para el fortalecimiento del Estado y de la democracia, y si vos empezás con un proceso de apertura en cualquiera de los ejes, por más incipiente que se está dando, ya está generando un cambio de paradigma y una forma nueva de relacionarse con el ciudadano y una redistribución del poder. Las prácticas de gobierno abierto son herramientas que promueven y mejoran la gestión del municipal, promueven el desarrollo local, y en este punto hago mucho énfasis en la importancia en que se genere una articulación en el ámbito municipal, provincial y nacional, porque los municipios no están puestos por ahí en territorio sin ninguna articulación, están articulados al ámbito provincial, y ahora en la charla previa veía que invitaban a los municipios a adherir a las prácticas de acceso, de políticas de acceso a la información pública, porque están vinculadas a la provincia y la provincia en el ámbito de la nación. Y en este punto quiero hacer énfasis en la relación que se está dando en los procesos de apertura en los gobiernos locales con la línea que está estableciendo la nación en el ámbito de una apertura que esté integrada y que genere una comunicación en los 3 niveles. Finalmente, el acceso y la apropiación de la información pública como base para la participación y construcción colaborativa. Cuando estamos hablando muy brevemente en el inicio de la importancia de las sociedades del conocimiento como cuando se intercambian las prácticas se va generando mayor saber y enriquece tanto al que la comparte como al que la toma. Entonces la importancia de difundir, así sean prácticas chicas o que no se crean que son de gobierno abierto, porque nosotros desde la experiencia que tenemos vemos que hay muchísimas prácticas de gobierno abierto que no las nombran como tal, sino dicen, epa, estoy haciendo gobierno abierto, ¿verdad? Sí, estás tomando estas líneas de gobierno abierto. La importancia de difundirlas, compartirlas, y eso va a agrandar el conocimiento de la temática, se va a articular con la academia y con los otros ámbitos. Y finalmente, que finalmente ahora sí es de verdad,
se presenta, que no lo hemos nombrado, la red de gobierno abierto para gobiernos locales. ¿Por qué se presenta la red? A partir de las diferentes demandas que se estaban generando en donde se decían los gobiernos locales, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Quién me cuenta cómo se hace? ¿Dónde hay un formato de ley de acceso a la información pública que yo pueda tomar? ¿Cuáles fueron las líneas de participación? A mí me falló esto, a alguien más le falló. ¿Cómo dieron respuesta a esto? Ante estas necesidades y con la línea también de articular y fomentar un repositorio de experiencias locales en Argentina para las realidades, presentamos la red de gobierno abierto para gobiernos locales, en la cual se ofrece un espacio de capacitación para los gobiernos locales en los diferentes ámbitos y ejes que tiene el gobierno abierto. Se promueve el intercambio de experiencias a partir de las vivencias que tienen, o sea, no es como, nosotros somos los que sabemos de gobierno abierto, esto es lo que tienen que hacer, sino cómo se generaron estas vivencias en este gobierno local, cómo está haciendo Aluminé y qué le puede servir o qué herramienta puede compartir Aluminé con respecto a Godoy Cruz en la práctica apertura del Consejo Deliberante. Cómo se puede generar una comunicación directa entre pares y dar respuesta a necesidades y generar un proceso de acompañamiento desde la red que se presenta como un espacio de acompañamiento para ir fortaleciendo el proceso de apertura de los gobiernos locales en Argentina, pero promover también el trabajo y el intercambio del conocimiento. Ya está. Ahora sí. Muchas gracias.